Viernes de Venus y estamos hablando mucho de las energías planetarias que han surgido y que siguen los acontecimientos empezando el mes de enero. Yo creo que mucho de lo que se ha robado el protagonismo estos primeros 15 días ha sido la Venus Star Point que se formó el 6 de enero, marcando un nuevo inicio, marcando un nuevo complemento que podemos tener a nivel relaciones. También ustedes han preguntado mucho a través de las redes sociales cómo poder interpretar y diluir o quizás poder aterrizar un poco más esta información acerca de la gran conjunción que llama mucho la atención del Sol, Marte, Venus que se está preparando para hacer el ingreso a Acuario, en fin. Hemos hablado mucho de esto, pero yo les prometí, lo prometido es deuda, traerles a la maestra de maestros y qué alegría estar con nosotros hoy, Ángela María Durán Cueto, que además es colega, psicóloga, astróloga, abogada. Bueno, esta mujer ha hecho todo un proceso en toda su vida y para mí es un honor poder presentarla, compartirla aquí en las redes sociales con toda la comunidad. Hablando hoy viernes de Venus acerca también de un poquito de cábala y de cómo se aterrizan todos estos temas a nuestro cotidiano vivir. Más conocida como la hermana María, Ángela Durán, bienvenida. ¿Cómo estás? Feliz viernes. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Javier, muchas gracias. Qué bonito y qué rico que hayas cumplido un sueño. Yo te dije el año pasado, yo le decía detrás de bambalinas a ella que si me cumplía el sueño de estar en un live conmigo hablando acerca de todos estos temas maravillosos, una mujer muy dulce que ya ustedes la van a ir conociendo a medida que nos deje conocer un poco más de su sabiduría acerca de la cábala y de tantos años de experiencia que ha venido trabajando a lo largo de la vida con todos estos temas energéticos. Eh, Ángela, una pregunta. Ahora con este punto de Venus Star Point, tú mencionabas algo que me pareció importantísimo traer y es el tema del Sol y de Marte. ¿Cómo podemos ir diluyendo, cómo podemos traer y darle voz a todos estos acontecimientos que tenemos empezando el año? Que además todo empezó muy rápido. Este año va como, apenas han pasado 15 días, pero ya ha pasado de todo. Sí, a nivel mundial, pues ya sabemos todo lo que está sucediendo y lo que viene en camino, indudablemente. Y a nivel personal, pues esas conjunciones que se dieron el 6 de enero tan sumamente importantes y además esos otros planetas allí en el signo de Capricornio, pues nos hablan de muchas cosas. Y para completar, se fueron acercando a Plutón en Acuario. Entonces, todo eso nos está hablando de una serie de energías que nos están tocando de una u otra manera. Entonces, eso es sumamente importante y qué bueno aprovecharlo para estos 9 meses y pues como tú bien lo dices, es un momento muy importante el de esta Venus Star Point porque está directa y entonces facilita que podamos organizar, programar, hacer eso que anhelamos, esos sueños o eso que queremos transformar y queremos desbloquear, pues es un momento perfecto para trabajar. O sea, son claves estas épocas. Además que pues están próximos a entrar Saturno y Neptuno en el signo de Aries, pues eso nos habla de unos cambios gigantescos a nivel a nivel de la humanidad, a nivel de nuestra vida cotidiana inclusive. Entonces eso es algo muy valioso. Valioso. Mira que esta Venus, pues siempre hemos hablado de que Venus se puede formar en 5 signos, que Venus casi siempre se pone star point en conjunción con el Sol en 5 signos específicos, no pasa en todos, pero Sí, esta llama mucho la atención, a mí siempre me ha intrigado cuando empecé a mirar estos temas, a prepararlo desde finales del 2025. Mira cómo por fin llegamos después de tantos años, porque fue un Plutón en Capricornio 17 años. O sea que esta Venus también tiene como ese analgésico, por así decirlo, que ahora tiene, puede como hacer más, ¿no?
puede como dar un poquito más porque las otras Venus, Star Point que se formaron en Capricornio, pues Plutón estaba allí. Entonces era también como esa, no quisiera utilizar esa palabra, pero como esa amenacita, esa amenacita chiquita Sí, de que no claro. había como la garantía de que fuera longevo, como que no había mucho esa garantía por el tema de Plutón, cuyo propósito, pues, de todas formas es llevarnos y retarnos a un tema de que nos fraccionemos, nos dividamos de todas maneras, claro, con un propósito muy espiritual divino, pero que se siente, que egoicamente cuando uno lo está viviendo, pues duele. Una de las funciones es esas. Entonces creo que ahora, como tú lo mencionabas, como que ahora el panorama está más abierto y que podría haberse dado sin Marte, podría haberse dado, pues Marte podría estar en otro lugar, pero es como un meeting, es como si el universo también generara un punto de encuentro y fuera como muy marcado para decir a la humanidad, mire, vamos a empezar a hacer una cosa distinta, vamos a empezar a manejar esto diferente, ahora los tiempos cambian. Claro, muy sincrónico también lo que tú mencionabas de ahora, lo que nos espera el otro mes con Saturno, Neptuno en Aries, marcando también algo que nunca hemos vivido, porque Saturno en Aries sí lo vivimos, pero no acompañado de este Neptuno que trae como a cambiar todo el papel de la psique, todo el papel de incluso como nosotros interpretamos la espiritualidad también, ¿no? Claro, esta es una época tan sumamente importante y valiosa que qué bueno que las personas que en este momento están escuchando esta conversación, qué bueno que estén ahí porque se ve que tienen un gran interés en estos temas y saben lo importante que es poder vivir estos momentos en la vida de cada uno y sobre todo saber que se facilita hacer los cambios, porque sabemos que todos nosotros estamos con un ego, todos tenemos un ego que a veces se tranquiliza un poco y otras veces se alborota demasiado, pero yo siento que esta es una época y un momento muy importante y muy valioso para liberar de ese subconsciente los bloqueos principales que nos han podido inhibir a lo largo de X años para hacer, para lograr. Y la presencia de Marte en estos momentos, con el Sol que genera ese brillo, más Venus que nos invita como a poder lograr y concretar sueños, con la fuerza de ese Marte que además nos está simbolizando la prosperidad, pues yo siento que esto es un momento para que cada uno de nosotros lo aprovechemos al máximo, programando eso que sentimos que debemos transformar para lograr, en el sentido que sea, porque nosotros como seres humanos aquí en el planeta Tierra, pues por allá en lo más profundo tenemos ese anhelo de paz completa, de armonía, de abundancia económica, de una magnífica relación con los demás y qué mejor que esta Venus, que lo que busca siempre es que haya armonía, bienestar, unas magníficas conexiones con los demás y preciso, Acuario nos habla de ese dejar a un lado el ego, o por lo menos que se calme un poco para abrirnos y comprender que todos somos iguales y que todos compartimos la misma esencia. Entonces yo siento que estos días son los perfectos para sembrar en nosotros eso que nos va a facilitar lograr en los próximos meses, ojalá en los próximos meses ya dentro del plan divino de cada persona, pues tener muchas satisfacciones en esas áreas que cada persona necesite más lograr y cumplir. Pero obviamente hay que desbloquear, hay que romper y para eso está Plutón, porque Plutón desbarata lo que ningún otro planeta pudo desbaratar previamente, lo que Neptuno no pudo desbaratar, lo que Urano a nivel de ideas y creencias y prejuicios no pudo.
lo que Neptuno tampoco pudo a nivel del mundo emocional, pues llega Plutón y dice, a ver, aquí esto ya no más bloqueos, soltemos, liberemos. Entonces es importantísimo esa presencia de Plutón y el paso de los planetas que nos están haciendo esa maravillosa conjunción en este momento. Y que también nos lleva también como a un punto de mucho sentir, ¿no? Son épocas también de sentir porque fíjate cómo empezamos el 1 de enero con Mercurio en Capricornio recibiendo una noticia, claro, en la montaña, Capricornio como que es ese cuerno que anuncia algo con su respectiva eh, punto cuadrante con Saturno, Neptuno, hablando de algo muy colectivo. El día 3 de enero tuvimos una luna llena, Capricornio, en este caso Cáncer, la luna se llenó en Cáncer recibiendo toda esa influencia de Marte, recibiendo todo eso que venía de las autoridades y pues lo que todos conocimos justo el mismo día, 3 de ese mismo día de la luna llena se conocieron noticias a nivel Cáncer, no a nivel país, a nivel raíz, a Claro, nivel que tenía que ser con Marte y tenía que ser un poquitico cortando y un poquitico así como abriendo paso con el codo. El 6 de enero entonces viene Star Point, la Venus que se forma, conjunción, que esto no pasaba hace una gran cantidad de años. Y ahora, pues con todo el desfile de las conjunciones que han venido pasando y demás, ahora este fin de semana, el domingo 18, nos espera una luna nueva también en Capricornio, pero mañana sábado 17 sale Venus, una Venus renovada, sale de la zona Capricornio, ahorita está, si lo miramos UTH, eso está por ahí en los últimos grados de Canato de Capricornio, pero ahí es donde se va a encontrar este fin de semana con lo que tú decías, con Plutón que ya está en Acuario muy bien puesto, que ya podemos decir por la orbe que tiene, que ya ahora sí ya como que soltó, liberó a Capricornio y ya está más en un plan acuariano, ya está más claro. en un plan de unicidad y de otra cosa. Entonces, ahorita eso que tú mencionabas, mañana, sábado, domingo, la otra semana es como clave conectar esa Venus porque va a ser una conjunción con Plutón y cómo podemos percibirlo, cuál quizás, porque tú eres una gran maestra de Cábala, que has sido formadora de maestros durante el largo de la vida. De hecho, ahora les voy a hablar de un libro que tengo aquí en la mano, me acompaña hace más de 14 años, y en esta parte de la Cábala y de la Sefiró, ¿cómo podemos en un lenguaje para los que nos están escuchando aquí en TikTok, en Facebook, en Instagram, a todas las personas que nos están escuchando y ya los voy a leer con algunos mensajes aquí en YouTube también, ¿cómo podemos tener un mensaje con esta conjunción Venus-Plutón a aquellas personas que de pronto no son tan habilidosas con la astrología, que de pronto hasta ahora están como en ese proceso que todos hemos pasado por ahí, como ¿y qué es esto? ¿Y de qué están hablando? ¿Y Plutón y Acuario? ¿Y qué esto esta locura? ¿Cómo podemos llegarles con un mensaje y traducir, quizás, si es la palabra correcta, algo que les quede vibrante en el corazón o que ellos digan, ah, ok, toda esa información se refiere a que debo conectar con esta parte de mi vida? ¿Cuál crees tú que sería como esas palabras para Venus-Plutón? Bueno, es muy interesante notar que mañana estamos en la luna negra y la luna negra nos invita a vivir un proceso de mucha introspección, de autorreflexión, de mirarnos. Entonces ahí lo podemos combinar con nuestra Venus y Plutón. O sea, es un momento ideal para revisarnos, mirar nuestros procesos internos. Por ejemplo, el tema de la autoestima, de la valoración que tenemos acerca de nosotros. ¿Será que a veces nos sentimos inseguros o no? A veces nos sentimos como poquita cosa, pues si es así, cambiemos ese panorama, valorémonos, comprendamos que somos seres maravillosos, todos los seres humanos. Lo que pasa es que el ego colectivo y social y generacional nos ha llevado a veces a sentir como menos, a no tener esa profunda valoración de nosotros. Entonces, por ejemplo,
es un momento muy importante para que hagamos ese trabajo interno. Y también, qué importante que revisemos cómo son nuestras relaciones con los demás en general. Hay bloqueos, hay problemas, hay conflictos, hay rechazos, hay molestias. Si eso hay, por supuesto que no nos hace sentir bien a ninguno. Entonces aprovechemos estas energías tan importantes y tan valiosas para que trabajemos esa parte y podamos continuar los diferentes días del mes, del año y de los próximos años, viviendo con nosotros mismos y con los demás en un entorno mucho más amable, mucho más agradable, más pleno, de mayor disfrute. Sería interesante mirar de una manera muy sencilla, pues, cómo es la ubicación de los planetas y de la Venus Star Point y del Sol y de Marte y de Saturno y de Neptuno, porque como ya están próximos a entrar en unos pocos días, ya terminando enero y comienzos de febrero, entrar en Aries, que es importantísimo, pues si te parece podemos mirar el árbol de la Cábala Claro, y de una manera muy sencilla les vamos mostrando cómo es eso. voy a compartir aquí pantalla para que ustedes también puedan conectar un poco. Aquí ya lo estoy compartiendo. Perfecto. El árbol de la vida pertenece a una tradición de sabiduría como la hay en todas las culturas y en este caso en la sabiduría de los judíos, de los hebreos. Se habla de la cábala como una tradición, un conocimiento transmitido de una manera muy sabia por seres casi, entre comillas, inmortales que nos quieren mostrar cómo es la ubicación de cada uno de nosotros, los seres humanos, aquí en el planeta y esas influencias que recibimos de la divinidad de una manera constante y permanente, y son influencias que se ven a través de los planetas. Aquí ustedes están observando diferentes planetas ubicado en cada una de las esferas o céfiras del árbol de la vida. Entonces, para que lo veamos de una manera muy sencilla, nuestro planeta Tierra está ubicado en la esfera de más abajo, esa que muestra ahí un círculo y una cruz, eso representa la Tierra. Ahí estamos, cada uno de nosotros, tú y yo, todos estamos ahí, ubicados. Desde ahí recibimos influencias sumamente importantes que proceden del cosmos. Y nuestro planeta Tierra y todo lo demás que existe, los diferentes planetas, constelaciones, etcétera, están permeados de una manera constante y permanente por la energía divina, como cada uno la queramos llamar. Esa energía que cuando la sentimos dentro de nosotros, nos produce estados de mucha paz, tranquilidad y serenidad. Entonces ahí estamos ubicados. ¿Qué sucede cuando en la vida cotidiana nos suceden cosas negativas? Tuvimos una quiebra o nos despidieron del trabajo o tuvimos un problema con un vecino o con cualquier otra persona que nos generó situaciones muy incómodas. Para darnos una idea de qué es lo que sucede, pasémonos a la segunda esfera, la que está más arriba de la Tierra, donde nos aparece la Luna. En esa segunda esfera vemos representado el subconsciente personal, familiar, social, planetario. Y en ese subconsciente está almacenada información
tanto de lo agradable como de lo desagradable. Y mientras tengamos ahí información desagradable de sucesos ocurridos, a lo mejor a los antepasados o a la cultura en la cual hemos nacido y en la cual vivimos, estamos atrayendo sin darnos cuenta que se den sucesos en nuestra vida que no son los mejores. Entonces, cada uno de nosotros tenemos el poder de liberar, desbloquear esa información que está ahí. Saber esto es de una importancia gigantesca, porque hay personas que piensan que son de malas, que nacieron con mala estrella, que es que todo es complicado en su vida y se negativizan un montón. Y resulta que tenemos el poder de desbloquear esas energías que son dolorosas, fuertes, duras, desagradables. Por eso hay personas que son como muy negativas y les parece que pues nacieron así, pues tendrán que seguir así y por eso continuamente atraen lo fuerte, duro, doloroso, molesto, desagradable. Entonces, saber de la existencia de esta esfera, de esta energía tan importante y saber que desde el planeta Tierra donde estamos nosotros, es decir, la esfera de más abajo, pues podemos liberar y desbloquear las energías fuertes que nos están frenando para obtener grandes logros en nuestra vida, en eso que más anhelamos desde lo más profundo de nosotros. Ahora trasladémonos a la esfera donde nos aparece el planeta Venus. Vamos a usar La verde aquí. tenemos, Aquí está. la tenemos en ese lugar. Es muy interesante saber el papel tan importante que tiene Venus y ahorita con la Venus Star Point que nos está mostrando la influencia que esta Venus recibe tan poderosa del Sol y el Sol corresponde o lo tenemos en esta imagen en la tercera esfera de abajo para arriba. La primera ya vimos que es la Tierra, la segunda está asociada con el subconsciente y la Luna, y la tercera en el centro, qué importante, en el puro centro nos habla del sol, de nuestra esencia, de nuestra divinidad. Y ese sol está en estos momentos, por eso hablamos de la Venus Star Point, transmitiéndole una fuerza muy grande a nuestra Venus. Y Venus nos habla pues del amor, el amor hacia nosotros, el sentirnos bien con nosotros, nuestra manera de relacionarnos con los demás, cómo hacer para poder gozar y disfrutar de la vida. Es que tenemos derecho a eso. No vinimos aquí a este planeta a sufrir, vinimos a poder gozar, sentirnos bien con nosotros y con los demás, tener una vida de instante en instante cada vez más satisfactoria y plena. Entonces, en la medida en que nosotros desbloqueemos esas trabas, esos enredos, esos frenos del subconsciente, vamos a poder manifestar en todo su esplendor la fuerza de Venus, la capacidad de materializar en ese mundo de lo armonioso, lo agradable en nuestra vida cotidiana. Y observemos dónde tenemos a Marte. Mm. Miren ustedes, tan interesante porque precisamente Marte llegó también en estos momentos a nivel planetario, a nivel de nuestras conexiones, llega a transmitirnos la fuerza para poder hacer, lograr. Entonces, ese Marte, teniendo el Sol en el medio, nos transmite a esa Venus maravillosa, le transmite como esa capacidad y esa fuerza para tú
puedes. Lánzate. Si antes te habías inhibido y sentías que no podías tal cosa, aquí estamos con todas las energías de hacer, de lograr. Además que Marte simboliza no solamente ese lánzate, haz, logra, sino también la abundancia, el lograr lo que queramos. Abundancia en todas las áreas, abundancia material, abundancia de relaciones, abundancia de logros, abundancia de lo que necesitemos. Ahí tenemos a Marte. Entonces, observemos lo interesante que es todo esto, porque los 3 planetas en el árbol de la vida están ubicados de una manera muy clara y en este momento están sintonizados, ayudándonos a desbloquear los enredos y las trabas que pudiéramos tener en el subconsciente representado en la segunda esfera donde está la luna, para que en nuestra vida cotidiana aquí en el planeta Tierra, estamos en la primera esfera, pues podamos tener una vida más satisfactoria. Mira, Cuéntanos. mira toda esta parte, toda esta información de cómo se va concatenando los escritos, cómo siempre, porque esta información la hemos tenido eones, ha estado siempre disponible para todos, y también conectar. Yo creo que la palabra clave aquí es conectar, porque esto no es que, es decir, esto ha existido desde que el hombre es hombre, desde antes. Entonces, el punto de vacío y el punto de abandono y el punto de muchas veces, como tú lo mencionabas, tantos enredos del ego, pues tiene que ver con la desconexión y la desconexión no es otra cosa más que no ser consciente de que esto está a mi favor. Por ejemplo, esa palabra que tú tocas del merecimiento. Imagínate cuánto caos, cuánto drama, el tema de merecimiento, que eso es una huella muy interna en el proceso de que siento que no, que todos pueden menos yo, todo el mundo puede, pero yo no, hay como ese rechazo. Y muchas veces se lo adjudicamos a los padres, se lo adjudicamos al gobierno, se lo adjudicamos al Estado, se lo adjudicamos a cosas externas, pero cuesta trabajo decir, no, venga, un momentico, esto tiene una relación y el universo tiene una manera de darse, hay un derecho de cómo se dan las cosas, hay un orden que prácticamente este árbol lo que nos va contando es que hay una manera de cómo las energías van fluyendo, ¿sí? Que aunque no sea visible como una casa, como un arquitecto, muchas veces no vemos los tubos, muchas veces no vemos por dónde pasan los cables, pero están ahí. Muchas veces no vemos las vigas de que sostienen, que lo que está sosteniendo la estructura, pero es lo que hace de fondo que pase. Este es el árbol, esta es la estructura por donde también viaja la energía porque bien dicen por ahí, ¿no? No solo de pan vive el hombre, sino también el tema energético de cómo nos ancla y hace que todo esto, este árbol que ustedes están viendo acá, está en esta pasta que lo voy a compartir para que todos entremos como en esta dinámica también. Permítame en un segundo que ahí quedamos como, a ver si aquí ya, ahora sí ya ustedes nos pueden ver un poquito más. Bueno, ese libro esa imagen que estábamos viendo, la encontramos también en este libro. Este es una de las creaciones de Ángela, es una de las creaciones de la hermana María Ángela María Durán Cueto. Y este libro me ha acompañado a mí durante, yo creo que 13, 14 años, pero es más porque este lo sacaste tú en el 2012, si no estoy mal, 12. 2012 lo encontramos. Habla acerca de lo que tenemos aquí, del tema de la cábala, habla del árbol de la vida y sobre todo un tema también muy precioso que es el tema angelical. Entonces este libro también es maravilloso porque a través de eso podemos ir conectando como con las energías angelicales que también están disponibles y como que van llevando toda esa estructura que tenemos. Yo quisiera que tú nos contaras un poquito a todas las personas que están por acá viéndonos, cómo fue el inicio de este libro, porque es muy mágico, ¿sí? Este es un libro que, de hecho, en mi trabajo y de manera cotidiana es uno de los que yo tengo acá para estar mirando, aunque tú lo tienes ahí con tú tenías ahorita ahí, tú lo mantienes con todas tus Las, pestañitas, mira. las pestañitas correspondientes
a cada uno de los 72 ángeles de la Cábala. Entonces Exacto. así pues es fácil ubicar el que necesitemos mirar, porque, bueno, vamos entonces en orden. Este libro surge Eso. un día cualquiera en que estábamos en una meditación y entro yo como en un estado en que me sentía muy extraña, muy rara. Empecé a perder como la energía, la fuerza, me empecé a enfriar y sentí que entraba en un proceso como de muerte, pero por allá una voz me decía, no, tú no te mueres físicamente, estás viviendo una etapa de transformación. Y así estuve varias horas, inclusive como 2 o 3 días, sintiéndome muy extraña y supe que debía ponerme a escribir lo que me transmitiera. Y ese es el resultado del libro. Inmediatamente comencé a plasmar lo que me iba llegando y así curiosamente a los 9 meses salió el libro, que es pues el resultado de eso que iba recibiendo asociado con cada uno de los planetas. Entonces, si te parece, retomemos el primer dibujo Sí, para mostrarles un poquito a todos ustedes tres planetas más de mucha importancia en estos momentos. Aquí entonces tenemos las céfiras del árbol de la vida, o sea, centros de energía muy poderosos que tienen una influencia inmediata y permanente y constante en cada uno de nosotros. Estábamos hablando de Plutón, recuerdan hace un rato cómo Plutón desbarata lo que ya no nos sirve, desbarata eso que está frenando el que podamos disfrutar la vida como tenemos derecho a disfrutarla. Y miren ustedes que Plutón está arriba del Sol. Entonces él continuamente está como viendo a ver si algo nos ha inhibido, nos ha frenado, o tenemos miedos, o tenemos rabias, o tenemos sentimientos de culpa. Plutón como que nos dice, mira, ya es hora de liberar y limpiar, ya no sigas más con eso. Entonces, fíjense ustedes, la ubicación de Plutón es sumamente interesante y a propósito de la llegada al signo de Aries, de Neptuno y de Saturno, fíjense ustedes dónde tenemos a Neptuno, en la parte de más arriba, en la esfera más alta, ahí tenemos a Neptuno. Y Neptuno nos habla de la conexión con el mundo espiritual que está continuamente presente en nosotros. Lo que pasa es que el ego ha generado tantos bloqueos desde la segunda esfera del mundo subconsciente que como que se nos olvidó descubrir que en nosotros hay un dechao, un caudal inmenso de energías divinas que hacen que tengamos una vida plena y satisfactoria. Entonces, eso está en la parte más elevada, en la esfera más alta, la esfera que nos habla de eso que nosotros somos y eso que podemos manifestar cuando queramos en nuestra vida, siempre y cuando que desbloqueemos el mundo de las emociones y el mundo de las creencias limitativas. Y tenemos, como lo vemos aquí muy bien, en la esfera que está al lado, a Saturno. mm, Y Saturno nos habla de lo material, lo concreto, así como Neptuno está más por allá en las nebulosas. Pues Saturno nos dice, mira, estás aquí en el planeta Tierra, tienes que tener una vida aterrizada, porque hay que sostenerse, hay que comer, hay que vestirse, hay que vivir, hay que disfrutar. Entonces, esas dos áreas de nuestra vida están sumamente marcadas, desde ya se empiezan a sentir
y cómo se irán a ir sintiendo en los próximos tiempos con esa entrada de Neptuno y de Saturno al signo de Aries. Aries nos habla de comienzos. Entonces estamos viviendo una época maravillosa. Son comienzos de grandes cambios, pero no les tengamos miedo, disfrutémoslos. Ahora sí, pasémonos al tema de los ángeles. Mira, En cada una de las culturas se ha hablado de los ángeles y muy específicamente, en este caso, en la Cábala, se mencionan 72 ángeles que también están asociados con los coros angélicos de la tradición cristiana. Entonces podemos mirar ahora sí el dibujo que está en la carátula del libro, porque ahí nos vamos a dar cuenta, no aparecen los planetas ahí, pero sí aparecen las esferas o céfiras. Y cada una de esas esferas contiene 8 esferitas más, cada una de esas. Y esas 8 esferitas corresponden a 8 ángeles de los 72 de la Cábala. Y esos 8 ángeles tienen un papel importante en nuestra vida, unos más que otros. ¿Cómo sabemos cuál es el papel que tienen esos ángeles en nuestra vida? Porque donde tengamos un planeta, el Sol, donde tengamos a Venus, a Marte, a Mercurio, a Saturno, a Júpiter y a los planetas transpersonales y donde tengamos a Quirón y a Lilith y los nodos, ahí vamos a tener uno de los 72 ángeles de la Cábala. Entonces, esos ángeles que están en contacto con ese planeta nuestro de nacimiento, nos están indicando nuestra misión de vida, lo que venimos a vivir, a experimentar, a hacer, lo que necesitamos liberar y desbloquear para poder tener una vida plena, como ya les habíamos mencionado. entonces también ahí podemos encontrar que la importancia, digamos que aquí ya se resalta más la importancia de los grados, de dónde nació, porque a veces esa es otra pregunta. Bueno, ¿y por qué nacimos? O que a veces siempre en cartas natales, ¿por qué tendré yo a Marte ahí? ¿Por qué tendré a Saturno a 15 grados en el primer decanato? ¿Por qué lo tendré en esta posición? Y en la carta, en el radix, pues nos va marcando una línea de tiempo y hay un propósito. Lo que lleva a todo esto es que si bien no somos prisioneros nosotros de nuestra carta, porque tenemos libre albedrío que podemos hacer muchas cosas, pues también es cierto que venimos como enrutados en un mapa, venimos en un trabajo, en una labor, que incluso por eso es fácil también recordar a veces ciertos momentos o lo que comúnmente se llama o se conoce como déjà vu, de decir esto ya lo viví o esto ya me pasó o esto ya yo estaba acá, porque sí que hay un plan, ¿no? También sí que hay una línea y lo interesante de conocer la carta, lo interesante de conocer qué ángeles, qué potencias, qué planetas. Observemos cómo a lo largo de la vida siempre hemos atribuido fuerzas, energías a los planetas. Es como la energía que está en movimiento y que está disponible para poder hacer algo. Las casas se han convertido siempre y las hemos tomado desde áreas de la vida o escenarios y los signos como el disfraz, ¿sí? Como las características que puede llegar a presentarse. Entonces, conociendo y acompañando todo lo que nos habla la Cábala, todo lo que nos cuenta la Cábala, que yo creo, la mayoría por los mensajes que ustedes ponen aquí bueno, aprovecho para leer algunos que dicen, qué gran invitada, qué belleza, que están muy emocionados, que muchas gracias por la mentora, que abrazos también, que cuáles son las redes sociales, que dónde te consiguen, preguntan mucho por acá en TikTok, 72 ángeles, que si tiene que ver con los 72 nombres de Dios, también preguntan por acá en las redes sociales, en TikTok. Claro. Eh, que cómo se llama, que cómo te llamas, que dónde te consiguen.
Ángela María la pueden, si ustedes siguen las redes, si ustedes están en TikTok, la pueden conseguir en su Instagram también. La hermana María pues lleva muchos años también trabajando los temas de la cábala, los temas energéticos. Por eso les decía yo que tenía y quería compartirles algo, venía contándoles. Yo ya les había contado a ellos que iba a estar contigo hoy viernes, ya les había comentado desde días atrás y les había mostrado algo del libro que a mí en lo personal es uno de mis preferidos. Yo siempre los tengo aquí cerquita en mi trabajo y me ha acompañado los últimos 14 años también para que ustedes lo tengan. Los que estén en Bogotá la pueden conseguir en La Era, la librería La Era Azul, y esto está ubicado para los que están En en Bogotá, Hacienda Santa Bárbara. en Hacienda Santa Bárbara. Ahí hay un lugar adentro, La Era Azul. Yo creo que muchos de ustedes han conocido y han comprado cuarzos, han comprado libros, han comprado tarot, porque es una tienda donde, bueno, ha existido muchos años, tiene mucho nombre y creo que todos hemos pasado por, todos hemos pasado por ahí. Entonces, para los que no, la pueden conseguir ahí. En España se consigue, dicen por acá, en España no, ay, no, no se consigue en España todavía. ¿Dónde lo podemos ver aquí en Estados Unidos? Bueno, ya después les dejamos saber como esas inquietudes que ustedes la puedan conectar. Aprendiendo siempre contigo de este maravilloso tema, Javier. Un abrazo también para todos los que nos están acompañando desde Instagram, desde las redes sociales, desde el canal de YouTube. Yo quiero el libro, muy bien, ya después Lorena nos va a ayudar también y el equipo de trabajo nos va a ayudar a ver cómo mirar para que ustedes también hagan ese trabajo con su carta natal. Lo bonito es tener la carta natal, conocer el punto de los planetas y esto está diseñado para que ustedes vayan paso a paso, o sea, está diseñado como para bebés. Ahí está la introducción, dónde mirar esto, dónde hacerlo, es súper fácil, súper didáctico, muy bonito de poderlo trabajar también. Bueno, hermana María, hay muchas cosas que hablar de estos movimientos, hay muchos temas que hacer también con esta Venus, mucha programación. Es evidente que tenemos unas energías que llaman mucho la atención y me quedo también con lo que tú dices, le doy voz también y resalto esa partecita de no es para tenerle miedo, es también por el contrario, sentirnos privilegiados que estamos viviendo este tránsito, ¿sí? Que estamos viviendo este momento y sentirnos con esa grandeza, con esa dulzura de que va a ser mejor. Siempre esa palabra de verlo como lo dices tú, con buena voluntad, aprender a ver los movimientos que la vida nos trae y todos estos aspectos con una muy buena voluntad. Yo creo que nos da también para, yo te voy a comprometer aquí al aire, te voy a comprometer para otra cita más adelante que cuadremos con tu agenda y qué rico, dicen que excelente invitada, que felicitaciones, te ven desde Argentina, nos están viendo desde Chile también, personas que están acá en el YouTube. Entonces, muchas gracias, hermana María. Podemos, Sí, si te parece, podemos poner el inserto número 1 a ver, que nos muestra Los Ángeles. sí. En el inserto número 1 nos muestra los 72 ángeles repartidos en el árbol. Todos los ángeles, los 72 ángeles son importantes. Nos hablan de unas energías maravillosas, unas energías muy poderosas. Y entonces ahí nos damos cuenta que podemos tener a lo mejor un ángel que es importante en nuestra vida y está en la céfira de más arriba, como podemos tener otro ángel que está en la que está de color verde, que es la que corresponde precisamente a Venus. Ahí lo estamos viendo. La de la mitad, como lo veíamos en el anterior dibujo, pues ahí tenemos la influencia del sol, el sol tan importante. Lo cierto es que a lo mejor ya mirando nuestra carta y los diferentes puntos y grados en los que tenemos los planetas, pues vamos a encontrar que tenemos ángeles distribuidos en diferentes lados. Y no es que unos sean más importantes que otros porque unos están arriba o abajo. Todos son fundamentales y nos dan un mensaje importantísimo. Mira qué Eso bonito. era como lo que quería para complementar un poco más nuestro tema del día de hoy tan importante.
Muchísimas gracias también para todos los que estuvieron. Yo creo que amenazamos con otro momento, amenazamos con volvernos a encontrar. ¿Te parece? Yo te comprometo Perfecto. aquí públicamente para buscar otro tiempo y demás y mirar sobre todo que creo que hay un tema que tocamos hoy, pero valdría la pena dedicar todo un espacio para lo que es Saturno y Neptuno, que además ustedes también preguntan mucho en YouTube los mensajes que dejan y demás, es lo que ustedes también Claro. les inquieta. Y sí, es inquietante y es apasionante y da como ese tema de qué más hay, ¿no? De distintas fuentes de mirar cómo más lo podemos observar, cómo más lo podemos vivir y comprender estos tiempos de, pues hermana María, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu espacio, por tu bonita energía, por tus palabras también. Y ya te leí aquí algunos mensajes que la gente también muy contenta de conocerte, de verte también por estos medios. Que muy bonita la invitada, que muchas gracias, que se te siente la buena vibra, dicen por acá. Son los mensajes que dejan, que ponen. Y muchísimas gracias también a ustedes por acompañarnos, a los que estuvieron en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Gracias también por su compañía y nos vemos más adelante ampliando este tema de Saturno y Neptuno en Aries, a ver cómo viene. Un abrazote, hermana, para ti. Muchas gracias a ti y a todos los que están conectados y los que se conectarán. Estamos en una época sublime, la habíamos estado esperando hace casi que siglos, entonces disfrutémonos. Siglos, imagínate. Un abrazo para